Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Existe un misterio, pero existe también como una línea que está uniendo la ciencia con ese conocimiento antiguo, esa tradición antigua. Y es que existen secretos, escándalos, misterios, enigmas de nuestro cosmos, conspiraciones, malentendidos, conocimiento recortado, tantas cosas que inclusive ya la hemos mencionado. Pero hoy vamos a hablar concretamente de los misterios y los escándalos de la Luna. Pero yo no voy a hablar de una luna común. Quiero hablar de esos escándalos. Quiero hablar de esos secretos, de esas cosas guardadas que ya hoy se han sabido. Porque afortunadamente muchas personas han resuelto hablar, han resuelto contar. Y esto tiene relación con las misiones de los Apolos, que fueron varias. Vamos a hablar de esa sincronía de la Luna con la Tierra, de construcciones, de viajes a la cara visible, de viajes a la cara invisible, de sonidos que emite la Luna, de los agujeros que les han tomado fotos, de los túneles. Hay tantas cosas que tocar. Pirámides, domos enormes. Este tema de los misterios y de los escándalos de la Luna parece más ciencia ficción, pero real. ¿Y por qué digo eso? Porque hay datos en esa memoria ancestral. Por ejemplo, en esa vieja mitología, donde vemos cómo se acerca la ciencia y eso, ese conocimiento viejo, donde en Egipto encontramos a un personaje que se llama Ig o Yah-Diehuti. ¿Quién es Yah-Diehuti? Es el encargado de la nueva luna. Yah-Diehuti es el encargado de traer esa luna, una luna traída, una luna que llegó. Estoy hablando de Egipto, pero también tengo que hablar de Sumeria, donde hay un ser que se llama Sin, o Sinai, o Sinaí, que es el ser de la luna, hijo de Enlil o de Elil. Y es curiosa esta similitud en ese conocimiento, porque fue un encargado de la adaptación de la vida, de los días, de todo ese engranaje que conforman la Tierra con la Luna y el Sol. Entonces volvemos y nos preguntamos, ¿trajeron la Luna? Y nos acercamos un poquito más para acá y nos vamos para donde los mayas. Y dentro de los mayas existe Ixel,
la madre grande, la madre cósmica. Pero cuando se habla de la luna, es una madre más pequeñita, una madre que depende de esa madre grande. Y esa madre luna tiene un telar amarrado aquí a la cintura con 4 caminos del cosmos. Bellísimo este cuento. ¿Y qué es lo que pasa? Que de uno de esos caminos llegó la luna. De uno de esos caminos llegó la luna. Y esa luna tiene relación con el agua, con los días, con la vida, con la fertilidad. En India, el ser de la luna se llama Chandra. La luna es un carro que viene de muy lejos y que luego esa luna se ubica. Hablan de un vehículo que tiene en su interior caballos y antílopes, que a veces están afuera, a veces están adentro. Pero estos caballos y antílopes son un símbolo de unas fuerzas comandantes de esta maquinaria, de estos engranajes. Los celtas, por su lado, tienen ese símbolo muy especial de la luna, que es un símbolo, un emblema, que es la triqueta, donde están el sol, la tierra y la luna. Y es un símbolo que habla y señala la adaptación de la vida. Los celtas también, por otro lado, hablan de la luna, hablan que sin ella el giro, digamos, la velocidad sería mucho mayor y los días serían mucho más cortos. No tendrían las 24 horas que nosotros conocemos. Esos mismos celtas hablan de la construcción de un reloj cósmico, de un diseño que hicieron los sin materia, precisamente para lograr esa sincronía perfecta de las esferas, el Sol, la Tierra y la Luna. Hablan de ese secreto, de esa ecuación, de esas matemáticas perfectas para que todo funcione de maravilla. E inclusive ellos hablan que esta secreta ecuación de este engranaje puede ser aplicable a todo. Son cosas que están ahí, que hay que investigar. Y miren, hay muchas cosas que coinciden. La luna es 400 veces más pequeña que el sol y a su vez está 400 veces más cerca de la Tierra. Y hay una cosa de la que hay que hablar. El Sol y la Luna, al horizonte, a la visión, a la captación visual, se ven del mismo tamaño y por eso es que ocurren o vemos los eclipses. Verdaderamente no son del mismo tamaño, pero se ven exactamente iguales. Yo creo que todos en algún momento hemos leído algún libro de Isaac Asimov. Casi que podemos decir que es el padre de la ciencia ficción. Y él decía que todo esto era una locura, que cómo era posible que la ciencia no se hubiera dado cuenta de tantas cosas que están ahí a simple vista. Han ocurrido
por cuenta de nosotros los seres humanos, explosiones en la luna. Hay rumores que esto ha sido buscando agua. Hay otros rumores que dicen destruyendo de pronto domos, construcciones, pirámides, estructuras, e inclusive hay rumores que dicen que han traído tecnología. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que también dicen que en esas explosiones la luna suena como una campana. ¿Hueca por dentro? Son preguntas. Surgen muchas preguntas, sobre todo cuando nosotros leemos ese conocimiento antiguo y las cosas que está descubriendo todos los días o que ya ha descubierto la ciencia y que lo tiene así, vea, calladito. Hay cosas también muy curiosas, la gravedad en la luna. Aquí en la Tierra es parejita, no importa dónde estemos nosotros, la gravedad es la misma. Ya he comprobado científicamente que en la luna aquí hay una gravedad, yo camino un poco, allá hay otra, y si me alejo más hay otra. Raro, ¿verdad? ¿Será que esto tiene que ver con el grosor del cascarón de la luna? Yo estoy comentando y compartiendo con ustedes un montón de cosas que están ahí para ver, para cuestionar, para investigar. Dicen también que todos esos círculos que están regados por Europa precisamente son la memoria de ese engranaje, calificados como libros de la luna. La luna muestra siempre una sola cara, independiente de la rotación y la traslación de la Tierra. La luna siempre muestra una cara. Y la luna tiene dos caras. La cara oculta y la cara visible. Entonces, ahí hay cosas que vuelvo y repito. Hay que averiguar, hay que investigar. La luna nosotros sabemos que tiene relación con el equilibrio, que la luna equilibra la rotación de la Tierra, que frena esa rotación que tiene que ver con la vida en este planeta, que tiene que ver con el agua, con los días. Si no existiera la luna, como les comenté antes, los días no tendrían estas 24 horas, que tiene que ver con la fertilidad. Entonces, hay que preguntarse muchas cosas. La luna tiene relación con la erosión, con la temperatura, con la salinidad. De ahí ese emblema de la luna, esa triqueta celta. El origen oficial, bueno, han dicho muchas cosas. Han dicho que se formó con la tierra y que en un momento dado un pedazo se desprendió. También hablaron de un meteorito muy grande que golpeó la tierra y le fragmentó ese pedazo. Quédense con estas dos cosas en la cabecita, porque en la medida que yo voy dando más datos, ustedes mismos van a decir, ¿meteoro? ¿Un fragmento de la Tierra? Miren, el origen real de la luna puede ser lejos de la imaginación de Isaac Asimov. Realmente
ciencia ficción. Han sido muchos los personajes, y no estoy hablando solamente de astronautas, que trabajaron con estas misiones lunares. Y han sido también muchos los personajes, porque ya estaban viejitos, porque ya no pertenecían a la institución, por distintas razones, que resolvieron ser infidentes y hablaron de esos secretos, de esas cosas que encontraron. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Otto Binder, o también tengo que mencionar a Richard Hoagland, tengo que mencionar a Ken Johnston. Estos tres personajes formaban parte de los directivos de las misiones. Y lógicamente los astronautas, ellos han sido testigos cercanitos, desde la misión del Apolo 11. ¿Y qué han dicho? Que han visto ovnis en la Luna, que han visto luces, han hablado de las construcciones, han hablado de las edificaciones, han hablado de materiales exóticos que han recogido, han hablado de ruinas, igual que las ruinas que podemos encontrar acá, de ruinas de edificios, han hablado de unos domos enormes de cristal, que no tienen nada que ver con un domo del Vaticano o de Hagia Sofia. Hablan de unos domos enormes. Hay fotos de huecos, de túneles. Hay fotos tomadas desde los 60s y los 70s. ¿Y por qué hablo de esas fotos de esa época? Ahora, en la era digital, arreglan, retocan y se hacen composiciones. Pero en esos años, y me acuerdo de las fotos de mi mamá, que fue una de las fundadoras de la televisión colombiana. Tengo fotos retocadas de mi mamá, con lápiz. Les borraban así y les ponían otra cosa, con colores. El retoque de esa época no tiene nada que ver con la de ahora. Y hay una cosa curiosa en esos retoques. Esta es la foto principal, recortada, montada. También hay unos montajes patéticos. Pero se les olvidaba el bordecito, como el marco de un cuadro. Y resulta que en ese marco del cuadro uno podía ampliar eso, acercar una lupa y perfectamente podía ver un montón de cosas en ese borde de las fotografías. Incluso tengo que mencionar un cráter, el cráter Ucker, donde ahí había la construcción de un edificio triangular, enorme. Y cuando digo enorme, es que cada uno de sus lados tenía 26 kilómetros. Ya se podrán imaginar la monumental construcción. Impresionante, impresionante. En la época soviética, acuérdense que toda esta carrera por llegar a la Luna casi que tuvo que ver con egos, con poderes, con quién llegaba primero, había esa riña
entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y de esa época existe una foto de un sitio que es Sinus Medi. Y ahí en ese sitio hay un domo imposible, casi tan monumental como la pirámide. Inclusive, ya que mencioné la Unión Soviética, en la Unión Soviética hubo dos científicos importantes, Shcherbakov y Basim. Ellos dos declararon, dijeron, hablaron que la luna parecía que era artificial. Estábamos hablando de hace 50 años. Lógicamente, toda la comunidad científica, ay, Dios puso el grito en el cielo, los desprestigiaron, dijeron que estaban locos, etcétera, etcétera, lo que siempre ocurre. Pero aquí también tenemos que recordar ese conocimiento donde hablan de los vimanas. Y me surge esa pregunta, ¿será la luna un vimana? Tal cual como lo dice el Bhagavata Purana, ¿será la luna un vimana como lo dice el Bhagavata Purana? Recordemos que existe una clasificación de los vimanas, donde hablan de el vimana, o sea, el carrito personal, el de, digamos, 4 puestos, el de una cantidad más grande, e inclusive hablan de vimanas enormes, 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 enormes. Entonces, ¿será la luna un vimana? Estos mismos soviéticos analizaron la luna y dicen que el relieve bajo no es normal, que la estructura del relieve de la luna no es el relieve de un planeta o de una estructura normal. Vuelven a mencionar lo raro de la gravedad y que, por ejemplo, tampoco en la luna existe actividad volcánica. Cosas raras, cosas que hay que leer, que hay que investigar, que hay que cuestionar, que tenemos que preguntarnos. Yo estoy compartiendo con ustedes este tema. También en esas preguntas y en esas búsquedas. Yo aquí no puedo afirmar nada, porque hay cosas sorprendentes. Música, tal cual como lo oyen, música lunar. ¿Cómo? Cernan, Mitchell y otros personajes hablaron que cuando estaban caminando o estaban allá en el lado de la cara oculta, escucharon un silbido como de cristal, como una máquina que produce música. Hay testimonios y uno puede encontrar, pero eso no es Vox Populi. Eso sé que a muchos de ustedes en este momento los están sorprendiendo. Ese mismo
misterio de esos bombardeos, de ese programa L-Cross. Como les dije antes, los rumores dicen que es para buscar agua. Hay otros rumores que dicen que era para destruir evidencias de la presencia extraterrestre o alienígena o el nombre que le queramos poner en la Luna. Pero que antes se cuidaron de guardar y de traer esas tecnologías. Pero esto todavía hay mucho que decir. Las fotos de los astronautas. Y estoy hablando fotos tomadas con la tecnología que había de los 70. Estos Apolos fueron como 3 años largos de misiones. Y finales de los 60, comienzos de los 70. Concretamente, Cernan habla de 2 fotos. Una que él le puso, que era la foto de unos cubos metálicos. Y otra foto que sí nadie la ha visto. Estas fotos nadie las ha visto. Pero habla de otra foto muy, muy misteriosa y muy escandalosa. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el telescopio Hubble y con el Google Moon. Fotografiaron una pirámide y esa foto, esa imagen se logró colar y después desapareció. Miren, cuando uno busca en el Google Earth un sitio, uno puede encontrar ese sitio y la foto. Pero no necesariamente esa imagen es actualizada. Puede corresponder el edificio, pero esa toma no es del instante en que uno está buscando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, se habla de un objeto metálico de una proporción insólita. Cuando hablo de una proporción insólita, es que hablan de un objeto que ocupa los 2/3 de la Luna y que ese objeto metálico está enterrado ahí. Dicen que es el armazón de una máquina o parte de esa máquina. Y dicen que fue un meteoro. Todos sabemos que un meteoro de esas dimensiones que está ocupando 2/3 de la Luna hubiera acabado con la Luna. Eso por un lado. Y por otro lado, los meteoros dejan un rastro grande, profundo. Y aquí no hay rastro. Entonces, esto es raro. Esos escándalos y esos misterios de la Luna. Miren, es absolutamente revelador la conducta, la actitud, el comportamiento de las 12 personas que pisaron la Luna, los que oficialmente pisaron la Luna. Todos se volvieron unos seres
muy místicos y hablan de que vieron cosas más allá de la materia. Algunos de ellos siguen trabajando con la institución, entonces no hablan ni a favor ni en contra, no dicen nada. Otros, a pesar de la cláusula y de ya no pertenecer, han hablado y han contado, afortunadamente, y hablaron bastante. Y tengo que mencionar un caso muy especial. Y ese caso muy especial es un ingeniero que trabajó precisamente en ese primer alunizaje del hombre, el Apolo 11. Resulta que la transmisión tenía un retraso o una diferencia de 4 minutos y otros segundos. ¿Por qué? Porque la transmisión llegaba a la isla de Antigua, de la isla de Antigua pasaba a un repetidor en la Florida, de la Florida a otro repetidor que mandaba la señal a Houston. Entonces, esos eran los 4 minutos y tantos. Este señor, Alan Davis, habló de lo que escuchó, de lo que ellos hablaban, de lo que ellos decían, de las luces, de los ovnis, de las edificaciones, de todo. ¿Y qué pasó con Alan Davis? Oiga, ¿y su trabajador Alan Davis? No me acuerdo. No sé quién es. No me acuerdo. Y entraron en estado de negación. Inclusive una vez entrevistaron a la esposa de él y ella comentó de esa situación de negación. Ese señor jamás, teóricamente, jamás trabajó allá. ¿Por qué? ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el susto de saber la verdad? Y en estos temas surgen preguntas que pueden ser escandalosas, yo no lo niego. Pero el hecho de que las preguntas sean escandalosas o el hecho de que las preguntas nos muevan de ese metro cuadrado y de ese conocimiento estructurado, organizado, recortado, amañado, no sabemos, ¿verdad? Entonces viene pregunta, ¿realmente la luna es artificial? ¿Realmente la luna es un vimana? ¿Realmente la luna es traída? ¿Realmente la luna la ubicaron para esa adaptación? ¿La adaptaron para la adaptación a su vez de la Tierra y esa migración nuestra? Porque no tiene otra explicación. ¿Qué encontraron estos señores? ¿Qué han encontrado en la luna tan complicado que no nos lo pueden contar? ¿Qué hicieron con esas explosiones en la luna? ¿Por qué el ser humano persiste en la actitud equivocada de destruir cosas que nos pueden beneficiar enormemente? Suena la campana porque es hueca. ¿Todo esto es invento? No, no es invento. ¿Por qué? Porque hay pruebas, porque hay testimonios, porque hay escritos, porque existen testimonios, y hablé de Egipto, de los mayas, de los celtas, de Sumeria, de India, donde ya hablaban de esto. La ciencia ahora comenzó a murmurar
y a dejar que los rumores circularan. Hay pruebas, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a que le den like. Los invito a que no se les olvide entrar a Amazon Music o Apple Music, porque ahí van a encontrar meditaciones importantes. Los invito a entrar también a www.gildastrauss.com y continúen o lean por primera vez o continúen leyendo acerca de ese prodigio que es la espirulina, porque es necesario tener nuestro sistema inmune bien fortachón. Gracias a todos ustedes por estar ahí, juiciosos, atentos, por el cariño, por el interés de recuperar la memoria. Gracias y hasta un próximo video.